Pues buenas tardes. A ver, una vez que ya hemos terminado prácticamente los contenidos del curso, hemos visto ya prácticamente toda la materia, pues lo que voy a hacer es un examen de febrero del curso anterior, que nos va a valer pues para darle una vueltecita pues a todos los temas, sobre todo los primeros que nos pillan ya un poco lejanos. De todos los exámenes del curso anterior voy a hacer uno sobre el cual ayer en la clase, pues una de las compañeras, Pilar creo que fue, nos hizo una duda, tenía una duda, y lo que voy a hacer es, en vez de resolverle solamente la parte o la pregunta correspondiente a la duda que tenía, pues lo aprovecho para hacerlo entero, os lo paso a todos y os sirve a modo de repaso. Voy a hacer de febrero del 2022, pues es el examen B. Entonces, con menos rollo, empiezo ya lo que es la presentación del examen. Y sabéis que en todas las pruebas siempre hay tres situaciones. La primera situación, que suele estar enfocada sobre los temas 1-2. Después hay una segunda situación que se centra en una situación correspondiente a una nova, es decir, voy a tener siempre tres o más grupos. Y en la última situación, pues va a estar relacionado pues, con la parte que hemos visto al final de análisis de la regresión. La situación uno, que es la que tenemos aquí delante, pues es bastante simple, bastante sencilla, ¿eh? Se parte siempre del estudio que hicieron dos Orgilés y Al en el año 2012, donde estudiaron los síntomas, como dice ahí, de trastornos de ansiedad en niños y adolescentes en función de la edad y del sexo. Me dice que en una muestra de 2.522 niños y adolescentes, el 26% de ellos, el 26% de los participantes, obtuvieron puntuaciones elevadas en alguno de los trastornos de ansiedad. Y también me dice que las niñas puntuaron significativamente más alto en todos los trastornos, excepto en el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, ahí me dan una serie de datos, algunos de los cuales después voy a necesitar en alguna de las preguntas, pero lo que viene a continuación es, digamos, mi situación. Me dice que imagine que yo dispongo de una muestra de 180 niños y niñas y que he obtenido en relación con el trastorno de ansiedad generalizada por los resultados que aparecen en la tabla. Fijaros que en la tabla, pero efectivamente, he hecho la encuesta o he analizado, como queramos decirlo, a 60 niñas y a 120 niños y tengo la media muestral, 6,5 en el caso de las niñas, 5,2 en el caso de los niños, aparentemente mayor la de las niñas que la de los niños. Ahora en el desarrollo del problema veremos si es significativamente mayor. Y en el caso de la variabilidad, lo que me dan es la cuasi desviación típica, que también es levemente, en este caso mayor, en las niñas que en los niños. Vale, una vez que más o menos he enfocado el problema, bastante sencillo, insisto, la primera pregunta lo que me dicen es que para comprobar si en la población, no en la muestra, donde veo que sí que es levemente superior el caso de las niñas que en los niños, si a partir de esos datos, si yo quiero comprobar si en la población las varianzas de las niñas y de los niños en el trastorno que he analizado, que es el de ansiedad generalizada, son diferentes, ¿cuál de las hipótesis es la que es correcta? ¿Cuál de esas tres hipótesis es la correcta? Vale. ¿Qué es lo que tengo que tener claro para resolver el problema? Pues que siempre la hipótesis alternativa, H1, es la que se corresponde con la perspectiva, con la posición, con lo que supone, como queramos decir, el investigador. Si lo que el investigador me dice que quiere comprobar es que son diferentes, eso es lo que me dice, pues evidentemente la hipótesis alternativa es que las varianzas de las niñas será distinta, será diferente que las varianzas de los niños. Una vez que tengo claro cuál es la hipótesis alternativa, pues la hipótesis nula es la contraria, que sean iguales. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ver cuál de las tres respuestas se corresponde con el supuesto, el contraste que yo tengo que realizar en este caso. La A veis que no es correcta, porque según lo que yo he deducido, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. La B tampoco es correcta, porque como veis, la hipótesis alternativa es que las varianzas son distintas y la que es correcta, como veis, es la C. La hipótesis nula es que la varianza en el caso de las niñas es la misma que la varianza en el caso de los niños. La C sería la correcta. Vale. La pregunta 2 me dice que utilizando todos los datos de lo que yo dispongo y tomando un nivel de confianza del 99%, suponemos que las varianzas poblacionales de niños y niñas son, pues eso es lo que tengo que deducir. Es decir, que lo que tengo que hacer llevar a cabo es el contraste. Para llevar a cabo el contraste sobre las varianzas, este es el contraste que tengo que hacer, que ya antes lo deduje, me tengo que ir a la página del formulario, a la página 10, porque fijaros que tengo dos grupos, dos muestras,
Y para contrastar las varianzas tengo que utilizar un estadístico, tengo que calcular, de hecho lo voy a calcular, un estadístico basado en la F de Snedeker-Fisher. Ese estadístico es muy fácil de calcular porque lo único que tengo que hacer es dividir las cuasi varianzas de las dos muestras. El piquito, acordaros que era la cuasi, justamente lo que tengo. Pero tened cuidado que es la cuasi varianza, no la cuasi desviación típica. Tengo que elevar al cuadrado. Por lo tanto, la F la calculo fácilmente, 3,4 elevado al cuadrado entre 3,1 elevado al cuadrado. Esa operación queda 1,2029. Y eso es lo que sería el estadístico del contraste. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues calcular el valor crítico y ver si el estadístico del contraste cae en la zona gorda, que lo tengo dibujado, o si al contrario cae en la zona estrecha. Si cayese en la zona estrecha, es decir, en este caso fuese mayor que el valor crítico, pues tendría que rechazar la hipótesis nula y quedarme con la hipótesis alternativa. Si cae en la parte gorda, la de la mayor probabilidad, pues digamos que habría caído en la parte de seguridad, en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Si calculo el valor crítico, los grados de libertad del numerador, fijaros que son 59, n-1, como podéis ver en la página 10, 59, y del denominador, donde he puesto los niños, sería 119. Si me voy a la tabla de la F de Snedeker, tengo que aproximar, porque 59, 119 no viene, el valor más próximo es 60, 120. Por eso he puesto aquí no igual. El valor crítico sería aproximadamente igual a 1,656. En realidad sería un poquito mayor, porque si os dais cuenta, cuanto más pequeño es la F, mayor es este valor. Por lo tanto, sería algo mayor que 1,656 sobre 1,7, ¿vale? ¿Cuál de las opciones sería la correcta? La primera, ¿sería correcta? Pues sí. Fijaros que el estadístico del contraste me cae en la zona de seguridad, por lo tanto no es significativo, no hay evidencias para rechazar la hipótesis nula, por consiguiente, aunque el valor de las niñas era levemente superior que al de los niños, no hay evidencia estadística para poder decir que eso mismo ocurre en la población. Es decir, que la hipótesis con la cual me tengo que quedar es con la hipótesis nula. La B no sería correcta, porque para que fuesen diferentes tendría que caer la F en la parte por encima del valor crítico, según hemos dicho, y análogamente con la C. Bueno, la C es que ni tan siquiera fijaros que el estadístico del contraste coincide con lo que me sale, con lo cual la duda estaba entre la A y la B, ¿vale? Con lo cual, quedaros también con esto, porque luego va a estar relacionada alguna de las preguntas que vienen posteriormente con esto. Es decir, que fijaros que a la vista de los datos que yo tengo, no hay evidencias para suponer que las varianzas poblacionales sean distintas. Al revés, a la vista de los datos, lo que yo tengo claro es, o lo que hay evidencias es, para suponer que las varianzas poblacionales son iguales. Vale, pasamos al problema 3. Me dice ahora que para comprobar con los datos de su muestra, es decir, seguimos de nuevo con los de la tabla, si la puntuación media en ansiedad generalizada es mayor en las niñas que en los niños, cosa que fijaros que aparentemente también parece que es cierto que ocurre, la hipótesis nula que tenemos que plantear, ¿cuál es? Pues volvemos a decir lo mismo que dijimos antes. Siempre la hipótesis alternativa es la hipótesis del investigador, la hipótesis que se corresponde con aquello que él quiere comprobar. Si él quiere comprobar que la media es mayor en las niñas que en los niños, pues esa sería su hipótesis. La hipótesis nula, alternativa, perdón, H1 es que la media de las niñas es mayor que la media de los niños. Una vez que tengo clara la hipótesis del investigador, la hipótesis alternativa, pues la nula es la contraria, que la media de las niñas es menor o igual que la media de los niños. ¿Cuál de las tres opciones que me dan es verdadera? Pues claro que la primera no. La media, la hipótesis nula, la media de las niñas menor que la media de los niños, pues no es cierta. Tendría que ser menor o igual. La B, pues tampoco es correcta. Y la que es correcta, como veis, es la C. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues lo mismo que antes. Tengo que ver, a raíz de los datos que yo tengo que calcular cuánto vale el estadístico del contraste y tengo que calcular también el nivel crítico, ¿vale? Para comprobar la hipótesis planteada antes. Muy bien. Tengo que tener claro que la hipótesis planteada antes, por eso la pongo aquí, era que la media de las niñas era menor o igual que la media de los niños, hipótesis nula, hipótesis alternativa, que es la que yo quiero comprobar si es cierta, que la media de las niñas sea mayor que la media de los niños, que es lo que aparentemente se ve aquí a ojo. ¿Qué ocurre? Vale. Si me voy a la página 10, fijaros que me encuentro con que cuando tengo que hacer un contraste
para dos medias y se desconocen las varianzas poblacionales, tengo que decidir si asumo que las varianzas sean iguales o si las varianzas son distintas. Y aquí es donde entra en juego lo que os dije de la pregunta 2. Como yo en la pregunta 2 la conclusión que obtuve es que las varianzas poblacionales son iguales, pues eso es lo que yo voy a asumir. Si en la pregunta 2 la conclusión hubiese sido la contraria, es decir, que las varianzas poblacionales son diferentes, pues tendría que utilizar el estadístico que se basa en asumir que las varianzas poblacionales son diferentes. Vale, no en este caso. Para calcular el estadístico del contraste, pues esa es la fórmula que viene ahí, una fórmula que, bueno, ya hemos utilizado alguna vez. Así aparentemente parece que da casi miedo, pero bueno, no es para tanto. Arriba lo que tengo que poner es la diferencia entre las dos medias, que como veis es 6,5 menos 5,2. Después tengo que poner abajo en la raíz n sub 1 menos 1. N sub 1 es el tamaño muestral de las niñas en este caso, pues sería 59, 60 menos 1, 59, por la cuasi varianza, que sería 3,4 elevado al cuadrado, más, y ahora análogamente, pero en el caso de los niños, n-1, n sub 2 menos 1, que sería 119 por 3,1 al cuadrado, y en el denominador tengo que poner n1 más n2, es decir, el total de los que tengo, 180 menos 2, 178. Y por último, abro paréntesis, 1 entre el número de individuos que hay en la primera muestra, en este caso niñas, 1 entre 60, más 1 entre el número de individuos de sujetos que hay en la segunda muestra, en este caso niños. Si hacéis la cuenta, eso os va a quedar 2,567. Y los grados de libertad, como también podéis ver, son n1 más n2 menos 2. En este caso, 178. ¿Vale? Ese sería el estadístico del contraste, que es una de las cosas que me preguntan, porque fijaros que me preguntan cuánto vale el estadístico del contraste, 2,57 si redondeásemos a dos decimales, por tanto la C estaría desechada, pero me falta ahora por calcular la P, para saber cuál de las dos es correcta, si es la A o si es la B. Pues vamos a calcular ahora la segunda parte del problema, que es el nivel crítico. Bueno, tengo que tener claro que el nivel crítico es la probabilidad que queda fuera en relación con el estadístico del contraste. Y la pregunta es, ¿qué es eso de fuera? Pues tengo que darme cuenta de que el contraste, si miro siempre desde la perspectiva del investigador, es decir, mirando en la hipótesis alternativa, es un contraste que marca hacia la derecha. Es decir, me tiene que caer el estadístico para yo poder rechazar la hipótesis nula, me tiene que caer en la zona sombreada de la derecha. ¿Veis que esto es lo que marca hacia la derecha? Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer para calcular el nivel crítico es, en una T de Student con 178 grados de libertad, ¿cuál es la probabilidad que queda por encima del valor que obtuve antes, de ese 2,57? Vale. El problema que me encuentro es que cuando yo voy a la T de Student, la T de Student llega hasta 100 grados de libertad. En el momento en que se sobrepasan 100 grados de libertad, se aproxima mediante una normal 0,1, mediante una Z. Por lo tanto, en vez de buscar en la T de Student, me voy a la normal 0,1. Y si miráis en una normal 0,1, el valor, la probabilidad que se acumula hasta el 2,57 sería 0,9949. Por consiguiente, la probabilidad que quedaría por encima pues sería 1 menos 0,9949. ¿Vale? Otra manera de verlo es si hasta 2,57 se acumula el 99,49% de la probabilidad, pues por encima queda la parte restante. Y esa cuenta queda 0,0051. Esto es lo que valdría la P. Y ya tengo aquí las dos respuestas. El estadístico del contraste valdría 2,57 y el nivel crítico valdría 0,0051. Fijaros que la respuesta correcta sería la B. Estadístico de contraste 2,57, nivel crítico 0,0051. Vale. En la pregunta 5 lo que me dicen es que con los resultados obtenidos en la pregunta anterior, ¿qué es lo que yo puedo deducir? Pues me plantean diferentes opciones. La primera es que la puntuación media en la población es superior en las niñas que en los niños para un nivel de confianza del 95%, pero no para un nivel del 99%. Voy a ver si eso es verdad o no. B, que la puntuación media en la población es superior en las niñas que en los niños para un nivel de confianza del 99%. Se sobreentiende en la B que si es para el 99%, también sería para el 95%, para el 97%, para el 96%, evidentemente para cualquier valor. Y la C, que la puntuación media en la población es superior en las niñas que en los niños, solo para un nivel de confianza del 95%. Pues eso es lo que tengo que mirar.
Bueno, esto es lo que obtuve en la pregunta anterior. Este sería el valor del estadístico del contraste, 2,57, y esta era lo que vale la P. Tendría dos opciones o dos caminos. Calcular los dos valores críticos, que no los he calculado, y compararlos con el estadístico del contraste, pero tendría un camino más rápido, puesto que he calculado la P. Y es, en el caso de que el nivel de confianza fuese del 95%, 0,95, la alfa valdría 0,05. Y en el caso de que el nivel de confianza fuese del 99%, la alfa valdría 0,01. La pregunta entonces es, ¿sería significativo, es decir, podría rechazar la hipótesis nula, si este valor P fuese menor que 0,05 y si este valor P fuese menor que 0,01? Fijaros que este valor es tan más pequeño tanto que este como que este. Por consiguiente, puedo decir que el resultado es significativo tanto para un nivel de confianza del 95 como del 99%. Y la respuesta correcta, por tanto, sería la B. ¿Vale? La A no es correcta, porque la A solamente sería válidos en el caso de que valiese, por ejemplo, pues no sé, 0,04, por poneros un ejemplo. El 0,04 sería más pequeño que 0,05, pero no sería más pequeño que 0,01. Pero en este caso es más pequeño que los dos valores, por lo tanto es significativo tanto para el 95 como para el 99. La respuesta correcta es la B. Bueno, aquí está explicado por lo mismo, pero sin mirarlo. Nivel de confianza del 95%, pues el nivel de significación sería 0,05. ¿Cuánto hemos dicho que era el nivel crítico? 0,0051. Como el nivel crítico es más pequeño que el nivel de significación, pues cuando yo comparo P, me queda que P es menor que alfa. Y cuando P es menor que alfa es cuando se rechaza la hipótesis nula y evidencias para quedarse con la hipótesis alternativa. Y lo mismo ocurre para el 99%. Por lo tanto, lo que podemos decir es que con un nivel de significación del 99% y por supuesto también del 95%, la media en el caso de las niñas es superior a la media en el caso de los niños. Es decir, que sí que hay evidencia estadística para asegurarlo. Vale. La sexta pregunta lo que me plantea era que suponiendo que el tamaño del efecto para el contraste de hipótesis sobre las diferencias entre los niños y las niñas en cuanto al trastorno de ansiedad generalizado fuese 0,4, me lo dan, menos mal, porque si no habría que calcularlo mediante una forma que es, mediante una fórmula que es bastante compleja también. ¿Cómo lo podemos interpretar? Se trata simplemente de que sea capaz de interpretar lo que representa el tamaño del efecto, no tanto como calcularlo, ¿vale? Bien, es fácil, también lo hemos hecho en clase, pues lo volvemos a recordar. Vale, está claro que esta es el contraste que yo tenía. Y fijaros que la conclusión que yo he obtenido es que la media de las niñas es mayor que la media de los niños. Si la media de las niñas es mayor que la media de los niños, hay una de las respuestas que evidentemente ya la tengo que rechazar, la A. ¿Por qué tengo que rechazar la A? Pues hombre, es imposible que más de la mitad de los chicos tengan puntuaciones superiores a la media de las chicas, porque eso impediría que la media de las chicas fuese mayor que la de los chicos, ¿no? ¿Vale? Evidentemente. La duda está entre si es la B o si es la C. Vamos a ver por qué es la C y no es la B. Vale. El tamaño del efecto, la D, si miráis en la página del formulario, aparece cómo calcularlo, se identifica con una D el tamaño del efecto, se corresponde en este caso con 0,4. Y tengo que saber que yo, a partir del tamaño del efecto, para interpretarlo, lo que tengo que hacer es acudir a una normal 0,1. Me voy a una normal 0,1, a una Z, y veo cuál es la probabilidad que se acumula hasta ese valor correspondiente al tamaño del efecto, hasta ese 0,4. Si miráis, la probabilidad que se acumula es 0,6654, la parte que está sombreada en rojo. Sobra decir que si hasta ese valor hay una probabilidad o un porcentaje de 65,54%, por encima de ese valor la probabilidad será, o el porcentaje será, el correspondiente, el contrario, 0,3446 en probabilidad o 34,46% en porcentaje. Y ahora lo que yo tengo que ser capaz es de interpretar. ¿Qué significa eso? Pues que si lo miro desde la perspectiva de las niñas, la mayoría de la mayoría de las niñas van a obtener puntuaciones superiores. ¿Pero qué parte? Pues la parte es el 65,54%, ¿vale? Esta es la que me dice, lo que me dice es la parte de las que tienen mayor media, que como veis son las niñas, el porcentaje
de las que tienen puntuaciones superiores a la media del otro grupo. ¿Cuál sería desde la perspectiva contraria otra manera de expresarlo? Pues desde el caso de los chicos. Pero desde el caso de los chicos me tengo que ir a la parte pequeña, porque insisto que la media de las niñas es mayor que la de los niños. Pues desde la perspectiva de los chicos, solo el 34,46% de los niños obtienen puntuaciones superiores que la media de las niñas. Estas siempre son las dos opciones. ¿Cuál de las dos opciones es la que aparece ahí? Pues de las opciones que aparece ahí, pues es la C. El 34,46% de los niños obtienen puntuaciones superiores a la media de las niñas. Vale. La siguiente pregunta es, utilizando los datos de Orgilés, es decir, que me tengo que olvidar yo ahora de estos datos de la tabla, es decir, me tengo que ir a lo de la muestra de los 2.522 niños y adolescentes en los cuales el 26% tuvieron puntuaciones elevadas en algún trastorno de ansiedad, con esos datos, y con un nivel de confianza del 99%, tengo que determinar cuáles son los límites del intervalo de confianza para la proporción poblacional. Proporcione la población de niños y adolescentes que presentan problemas elevados en algún trastorno. ¿Vale? Es decir, que tengo que construir a partir de estos datos, a partir de estos valores, un intervalo de confianza. Esta fue en concreto, creo, la duda que me planteaste. Vale. Para construir el intervalo de confianza para la población, por lo que me tengo que ir es a la página 9. Estaríamos, digamos, en el primer tema del curso. Para ello, lo que tengo que hacer, como veis, es determinar el ancho del intervalo, que es el error máximo. Tengo que determinar también cuánto vale la desviación típica de la proporción muestral, el sigma p, y una vez que tenga el error máximo, que insisto que es el ancho del intervalo, pues construyo el intervalo de confianza pues fácilmente. Bueno, lo primero que tengo que tener claro es que en la muestra, la n vale 2522 y la p, la proporción en la muestra, la p, letras latinas, porque es en la muestra, valdría 0,26, 26%. Es lo primero que tengo que ser capaz de identificar los datos correspondientes a la muestra. La n valdría 2522 y la p valdría 0,26. Tengo que calcular también el Z1 menos alfa medios correspondiente al nivel de confianza que me han dicho, que era del 99%. Aquí está hecho. Si me voy a una normal 0,1 y como estoy construyendo un intervalo de confianza, tengo que coger en el medio un intervalo que abarque 0,99, pues fijaros que por fuera me quedaría 0,005 por una parte y 0,005 por la otra. El 1% repartido en dos partes. Por lo tanto, para determinar este valor, el Z1 menos alfa medio, me tengo que dar cuenta que por detrás de él tiene que quedar una probabilidad de 0,995. 1 menos 0,01 dividido entre 2, si queréis hacer la cuenta. Eso queda, si miráis en la tabla de la normal 0,1, 2,575. Perfecto. Lo siguiente que hago ya es sustituir para calcular el valor correspondiente al error máximo, que es fácil, ¿vale? Esta es la fórmula, como podéis ver, para calcular el error máximo. El z que acabo de calcular, 2,575 por la raíz cuadrada de la p, que hemos dicho que en la muestra era de 0,26, por 1 menos p, que sería 0,74, y dividido entre el tamaño de la muestra, entre la n, que es 2.522. Si hacéis la cuenta, eso a mí me ha salido 0,022, cogiendo 3 decimales. ¿Cuál sería entonces el intervalo de confianza? Pues hombre, el intervalo de confianza siempre lo construyo a partir del valor muestral, que es el que va a estar en el medio, a partir de ese 0,26, que sería la estimación puntual. Y lo que hago es restar el ancho del intervalo, el error máximo, y sumar a ese mismo valor el ancho del intervalo. Si hacéis la cuenta, eso me queda 0,238, 0,282. Que si redondeásemos como él hace a dos decimales, sería 0,24, 0,28. Por lo tanto, como veis, la respuesta correcta es la B. El significado está claro. Con una probabilidad de 0,99, la proporción poblacional se va a encontrar dentro de este intervalo. Es decir, entre el 24 y el 28%. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la 7. Bueno, la 7 es la B, que es la que ya hemos dicho. La 8. Me dice aquí que cuando la hipótesis alternativa marca el sentido de una diferencia, nos encontramos ante... Bueno, esto es un poco... Hay gente que se lía con esto, yo creo que no es tan complicado,
cuando el contraste es unilateral, cuando es bilateral e incluso cuando es unilateral derecho e unilateral izquierdo. Bueno, lo C es una cosa que es, bueno, es casi absurdo, ¿no? Situaciones que requieren necesariamente utilizar dos o más muestras, bueno, absurdo totalmente. Vale. El contraste es unilateral derecho cuando la hipótesis alternativa, fijaros que me tengo que plantear siempre para ver de qué tipo es el contraste desde la perspectiva del investigador. Cuando la hipótesis alternativa marca que es diferente, fijaros que es diferente, pero marca que es diferente con un sentido, hacia la derecha en este caso, mayor, sería unilateral, en este caso derecho, porque marca hacia la derecha. En este caso, veis que también serían diferentes y me marca que son diferentes, en este caso, hacia la izquierda. Y aquí lo único que me marca es que son diferentes, pero sin ningún sentido. No me dice si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. En este caso es cuando el contraste es bilateral. Fijaros que la hipótesis alternativa no señala o no marca ninguna dirección o ningún sentido, pero en estos dos sí que marca un sentido. Este hacia la izquierda, por esto es el unilateral izquierdo, y este es hacia la derecha, unilateral derecho. En este caso, por tanto, la respuesta correcta sería la A. El contraste unilateral es cuando marca pues, un sentido. En un contraste de hipótesis sobre la media, lo que me dice ahora es qué ocurre cuando incrementamos el tamaño muestral. El apartado A disminuye la potencia del contraste, el B aumenta beta, que va relacionado con la potencia del contraste, y las dos opciones anteriores son falsas. Bueno, pues son falsas. Os pongo esta diapositiva, que es una diapositiva que conviene recordar y conviene tener en la cabeza porque sobre ella hacen bastantes preguntas. Y en esta diapositiva lo que está es la esencia de lo que uno hace cuando lleva a cabo un contraste de hipótesis en relación con los dos errores que puede cometer. El primer error, que es el más grave, el error de tipo 1, que es cuando la hipótesis nula es cierta, aunque yo no lo sepa, yo decido rechazarla. Ahí cometo un error de tipo 1, que se corresponde con el nivel de significación alfa. El otro error que puedo cometer es el error de tipo 2, beta. El error de tipo 2 se produce cuando la hipótesis nula no es cierta y sin embargo yo me quedo con ella, es decir, yo decido no rechazarla. Eso también es un error, pero no tan grave como el otro. Y eso es lo que se corresponde con el error de tipo 2. El nivel de confianza y la potencia del contraste pues están relacionados justamente con lo contrario, con la probabilidad o posibilidad de acertar. El nivel de confianza es lo que más me preocupa desde la perspectiva cuando uno lleva a cabo un contraste, y es que si la hipótesis nula es cierta, pues que no la rechace. Si el reo al que voy a juzgar resulta que no es culpable, a veces resulta que lo voy a decir que es culpable. Eso es lo más grave, ¿vale? Bien. Eh, fijaros que ni el uno ni el otro tienen ninguna relación con el tamaño muestral. Es decir, que el tamaño muestral no interviene absolutamente para nada. Vamos a pasar ya a la situación 2, en el cual me dicen, bueno, que en el trabajo de fin de grado, es también bastante sencillo, en el trabajo de fin de grado de un estudiante se presenta un proyecto para analizar si la calidad de la escritura de los estudiantes de secundaria depende del destinatario del escrito. Y ese sería el factor A, me lo dice claramente. Que fuera evaluado por el profesor, ese sería el primer nivel del factor, que fuese una redacción dirigida a los padres, segundo nivel del factor, o un escrito para otro estudiante de la misma clase. Fijaros que en el propio enunciado me están diciendo ya que el factor es a quién va dirigido el escrito, esa sería la variable independiente, y en función de quién vaya dirigido el escrito, que hay tres opciones o tres posibilidades o tres niveles, que como se dice en este contexto, supuestamente la calidad del escrito va a ser diferente. Eso es lo que yo pretendo analizar o concluir. Para llevar a cabo este estudio, selecciona un aula de 10 estudiantes y en la hora de clase semanal y durante 3 sesiones consecutivas, pues le dice a esos 10 muchachos, pues una semana que realicen, pues a lo mejor una carta a sus padres, a la semana siguiente a unos cuantos les dirá una cosa y a otros otra, y a todos, importante eso, a los 10 estudiantes les hace pasar por las 3 situaciones experimentales. Con lo cual está claro que es un diseño intrasujetos. Los 10 sujetos, los 10 estudiantes, pasan por todas las situaciones experimentales. Les aplico los 3 factores. Vale. Me dan aquí ahora algunos datos. Me dan, por ejemplo, la suma cuadrática total, que vale 90, la suma cuadrática del error,
me dan también algunas de las razones básicas y me dicen que se cumplen los requisitos o condiciones para que se pueda llevar a cabo el estudio correspondiente. Vale, lo primero antes de resolverlo pues es identificar el diseño. A ver, yo creo que está bastante claro que se trata de una ANOVA. ¿Por qué se trata de una ANOVA? Pues porque directamente me dicen que ahí hay un factor o variable independiente que el investigador supone o presupone que puede estar interfiriendo, puede estar provocando resultados diferentes en relación con otra variable que es la calidad de la escritura. Muy bien. Las preguntas siempre que tengo que llevar a cabo para identificar el diseño, pues son, pues las que ya sabéis. ¿Cuántas variables independientes o factores hay? ¿Cuántos niveles tienen? ¿Cuál es la variable dependiente? Siguiente pregunta, si el diseño es intersujetos, es decir, si las muestras son independientes, o si es intrasujetos, si las muestras son relacionadas. Ya hemos respondido antes. Si es de efectos fijos o de efectos aleatorios y si es equilibrado o no equilibrado. Muy fácil de responder. Hay un único factor, una única variable independiente que en principio podemos presuponer que esté provocando diferencias entre la calidad de los escritos, que sería el destinatario de la redacción, que tiene tres niveles, que son los que ya aparecen, profesor, padres o compañero, que son los que determinan la calidad de la escritura. Y la calidad de la escritura pues, sería la variable dependiente. Es un diseño intrasujeto, ya lo hemos dicho antes, porque las muestras están relacionadas. Son los mismos 10 sujetos los que pasan por las tres situaciones experimentales. Son de efecto fijo porque las situaciones experimentales son claramente delimitadas. Los niveles están clarísimamente delimitados. Una carta no a quien tú quieras, no le dicen escribe una carta a quien tú quieras, no, no. Un día le dirán que escribe una carta a tus padres, a la siguiente sesión escribiré una carta a un amigo y a la siguiente escribir una carta a la profesora de lengua, por poner un ejemplo, ¿vale? Y es equilibrado porque en todos los grupos hay 10 estudiantes. Siempre que es de muestras repetidas o de intrasujetos, pues el diseño evidentemente es equilibrado. Vale, esa sería la conclusión. Y una vez que tengo identificado de qué se trata pues, como veis, de un factor con muestras relacionadas o intrasujetos, pues tengo que tener claro que el estadístico que tengo que utilizar es siempre en una ANOVA el de una F, en el caso en que las muestras son relacionadas, ¿vale? Perfecto. Y para ello tendré que dividir la media cuadrática del factor entre la media cuadrática del error. Siempre lo que aparece en los denominadores es el error, ¿vale? Este es el error, siempre lo que aparece en el denominador. Hay algunas preguntas que no se queda diciendo qué es el error, por lo que aparece en el denominador. Es decir, que cuando hay un factor, el error está provocado por la variabilidad que hay dentro de cada grupo, ¿vale? Intra. Cuando tenemos dos o más factores, el error está provocado por la interrelación que hay entre los sujetos, pero también entre la interrelación que hay entre los dos factores. Y cuando hay un único factor, como es el caso, el error está provocado por la variabilidad que hay por la interacción, ¿vale? Entre los grupos, perdón, entre el factor y los sujetos. Vale. 10, pregunta 10, una vez que ya lo tenemos identificado, en el ANOVA de un factor, la condición de homocedasticidad entre los niveles se debe cumplir, pues siempre. Es una de las condiciones que se tiene que cumplir la de homocedasticidad, esa palabra tan fea. Esa palabra lo que indica es que en todos los niveles la variabilidad, la varianza tiene que ser similar, es decir, que tiene que ser significativamente igual, no puede ser significativamente distinta. Y eso se tiene que cumplir tanto en los diseños intersujetos como en los diseños intrasujetos. En todos los modelos unifactoriales se tiene que cumplir, por lo cual la respuesta es la A. Vale. Me dicen la 11 ahora que en el modelo de ANOVA que debo aplicar para esta situación es ¿cuál? Pues ya lo hemos dicho. Es el de un factor intrasujetos. Motivos que ya hemos explicado. Hay un único factor y es entre los propios sujetos. Los 10 estudiantes pasan todos ellos por las tres situaciones experimentales. ¿Cuál es la hipótesis? Provisionalmente me dicen en la 12 verdadera en este trabajo. Pues esas son las tres opciones, ¿no? También bastante sencillo. Porque siempre en la ANOVA el planteamiento es siempre el mismo. Desde la perspectiva del investigador, que es la hipótesis alternativa, las medias serán diferentes porque el factor tendrá que provocar efectos diferentes en los diferentes grupos. Eso es lo que presupone el investigador que en al menos una pareja de valores la media va a ser diferente. En el caso concreto, pues que la calidad va a ser diferente si comparamos, por ejemplo, los que le escriben una carta a sus padres en relación con las que lo escriben a sus compañeros, o
al menos va a ser diferente entre los que escriben los padres si los comparamos con los que lo escriben a un profesor, o entre la media de los que le escriben un profesor y lo escriben a los padres. Es decir, en alguna de todas las parejas de medias que puedo formar, al menos en una pareja de valores, tienen que ser diferentes. La hipótesis nula, pues la contraria, que el factor no es significativo. ¿Qué significa que el factor no sea significativo? Pues que no produzca efectos diferentes. Es decir, que la calidad de los escritos no va a depender en absoluto de a quién va dirigido. Desde esa perspectiva, si me pongo a analizar, pues la respuesta correcta es la C. En la C, la hipótesis nula es que las tres medias sean iguales. Vale. En la pregunta 13 lo que me dicen es que cuánto valen los grados de libertad del error. Y llegado a este punto, pues es cuando me tengo que poner a hacer pues todos los cálculos correspondientes para llegar a construir mi ANOVA. Vale. Aquí lo que aparece arriba son los datos que me dan el problema, me dan la suma de cuadrados totales que vale 90, la suma de cuadrados del error que vale 25, me dan dos razones básicas, la razón básica A que vale 45, la razón básica T que vale 35, y si mido en la página 13, pues veo que no puedo calcular ninguna más. La razón A me la dieron, la S con los datos que me dan no la puedo calcular, la de A por S tampoco la puedo calcular y la T me la han dado. Es decir, que no puedo calcular, no puedo avanzar más allá de lo que me dieron. Si sigo avanzando y sigo descendiendo, me voy ahora a la suma de cuadrados. Fijaros que en la suma de cuadrados, pues la suma de cuadrados correspondientes al factor sería A menos T, que sí que lo podría calcular. La suma de cuadrados correspondientes a los sujetos, en fin. Si me pongo a calcular la suma de cuadrados correspondientes al factor, pues lo puedo calcular como dije antes. Era A menos T, pues sería 45 menos 35, que sería 10. ¿Podría calcular la de los sujetos? Pues no, porque la de los sujetos es S menos T y no conozco S. ¿Podría calcular la suma de cuadrados correspondientes al error a A por S? Pues sí que lo puedo calcular, porque me lo dieron directamente y valía 25. Directamente lo pongo aquí. ¿Podría calcular la suma de cuadrados totales? Sí, también me lo dieron, valía 90. Y evidentemente, sabiendo que el total, la suma de cuadrados totales tiene que ser 90, pues yo sé que la suma de cuadrados correspondiente a los sujetos, que era la que me falta, pues tiene que ser 55, para que estos tres números, perdón, sumen 90. Una vez que ya tengo las cuatro sumas cuadráticas, estoy en disposición de construir la tabla ANOVA. Vale. En la tabla de ANOVA, cuando hay un único factor, las fuentes de variación evidentemente son las que se deben a ese factor, a las que se deben a los sujetos, a las que se debe a la interacción entre el factor y los sujetos y el total. Y el total la puedo obtener sumándola. Vale. Sin más preámbulos. La suma de cuadrados del factor valía 10, la de los sujetos 55, la del error 25 y la del total 90. ¿Cuántos eran los grados de libertad? Pues fijaros que aquí lo tengo en pequeñito, era A-1, donde A era el número de niveles. El número de niveles era 3 que tenía el factor. El primero era, ya no me sé el orden, pero creo que era el primero los padres, el segundo los profesores y el tercero un amigo. No me acuerdo el orden, pero bueno, eran 3 niveles, por lo tanto la A valdría 3 menos 1, que es 2. En relación con los sujetos, lo que me quedaría es el número correspondiente es 9. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Pues S menos 1. Entonces, S menos 1 sería 10 menos 1, que es 9, ¿vale? Los sujetos que intervienen son 10, S menos 1, 9. Los correspondientes a el error, pues tendría que hacer esta cuenta. A por S menos A menos S más 1. Y si hacéis esa cuenta, eso sale 18. Y el total, pues lo único que tengo que hacer es sumar, y eso queda 29. ¿Cuánto sería entonces la media cuadrática? Pues para calcular la media cuadrática es dividir suma de cuadrados entre grados de libertad. En el caso del factor A, 10 entre 2 que vale 5, en el caso de los sujetos 55 entre 9 que vale 6.111 y en el caso del error o de la interacción entre el sujeto y el factor, los sujetos y el factor 25 entre 18 que es 1.389. Y por último, para calcular la f, como os decía y os digo, tengo que dividir la del factor, en este caso entre la del error. Si dividir 5 entre 1.389, ¿vale? Entre la del error, no entre esta de aquí abajo, eso me queda que la f vale 3.6. Y los grados de libertad serían 2 y 18, ¿vale? Si pasamos entonces a la diapositiva siguiente, pues podemos ya responder a la pregunta 13.
¿Cuántos son los grados de libertad del error? Pues los grados de libertad del error, como veis, son 18. La respuesta correcta pues, sería la A. La pregunta 14 es que con un nivel de confianza del 95%, el valor crítico para tomar una decisión es, pues bueno, tengo que calcular el valor crítico teniendo en cuenta que se trata de una f de Snedeker con 2, y 18 respectivamente grados de libertad. Si me voy a la página 37 del formulario, página 37 la que se corresponde con el nivel de confianza de 0,95, veo que el valor crítico es 3.555. Redondeando a dos decimales sería 3.56, pero la respuesta que más adecua es la 3.55. La respuesta correcta sería la A. El estadístico del contraste que obtengo para evaluar el factor A es, pues bueno, el estadístico del contraste es precisamente el que se obtiene de la tabla ANOVA. Pues el estadístico del contraste es ese 3.6. 16. ¿Cuál es el nivel crítico correspondiente al estadístico del contraste? Pues fijaros que cuando he calculado antes el valor crítico, me ha salido 3.555. La probabilidad que quedaría por encima de ese 3.555 sería 0,05. Y fijaros que el 3.6 está prácticamente pegado. Por lo tanto, la probabilidad será prácticamente 0,05, un poquito menos. Por lo tanto, de las posibles respuestas, pues la primera es imposible que sea menor que 0,01 cuando estoy seguro que valdrá 0,040 y algo, estoy seguro. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Es imposible que sea mayor que 0,05, porque en ese caso tendría que estar en la otra parte, pero también es imposible que sea menor que 0,01 porque tendría que estar muy alejado. Tendría que estar por aquí, más o menos. Vale. 17. A partir de la interpretación del resultado de este análisis, ¿cuál es la conclusión? Pues hombre, la conclusión es que, aunque por muy poco, pero el test ha resultado significativo. Es decir, que la calidad de la escritura de los estudiantes se ve influida por el destinatario, o al revés. El destinatario del escrito influye en la calidad de los estudiantes. Pero fijaros que eso ocurre con un nivel de confianza del 95%, pero no del 99%. Estaba casi pegadillo. Por lo tanto, de las opciones que me plantean, pues la que sería correcta sería la B. El destinatario del escrito influye en la calidad de la escritura de los estudiantes, casi de milagro, habría que decir, porque fijaros que la F me ha salido 3,6 y el valor crítico era 3.55, o sea que de milagro ha estado en la zona de rechazo de la hipótesis nula, pero desde luego que cuando el nivel de confianza me voy al 99%, pues evidentemente ya no puedo decir que sea cierta la C. La respuesta correcta es la B. Pasamos a la situación 3, en la cual pues cambiamos de argumento. A ver, me dan una tabla, la tabla 1, que muestra los datos que relacionan por dos variables. La X es la tasa cardíaca, la tasa cardíaca en situación de reposo, que es la I, y la X es el peso corporal de un conjunto de 6 personas. Y la figura 1 lo que muestra es pues, la representación gráfica de la nube de puntos correspondiente pues, a esos 6 sujetos. Simplemente viendo los resultados veo que fijaros que la tendencia que hay es de este tipo. Es decir, que hay una cierta correlación positiva. No muy alta, como veis, porque fijaros que los datos no están para nada muy alineados. Por lo tanto, yo puedo prever, sin mirar aquí abajo, que la R va a ser positiva, la correlación entre las dos variables va a ser positiva, pero va a ser un nivel que va a estar bastante alejado de 0,85. Fijaros lo que aparece aquí, 0,57, que es un nivel de relación bastante bajo. Bien, el coeficiente de determinación múltiple tiene su contrapartida ajustada con el piquito ese que veis arriba. ¿Por qué? Pues tenéis que aprenderos, hay muchas preguntas de este tipo. Todas las que llevan el piquito arriba es para hacer que el estimador sea insesgado. ¿Vale? Este estimador, el que no lleva el pico, es sesgado. Como es sesgado, ¿qué es lo que yo hago? Pues recurrir al insesgado, que es lo mismo que hago, por ejemplo, cuando tengo la desviación típica muestral Sn y cojo la Sn-1. Cojo el del piquito precisamente porque de esa manera consigo que sea insesgado. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? Pues la B. ¿Por qué cojo el del pico? Porque este es un estimador sesgado.
Sesgado es que no se corresponde el valor esperado con la media, es decir, que está desplazado, lo que incluso en el lenguaje usual se utiliza. Esa es una opinión muy sesgada. ¿Qué significa? Pues que no está centrada. De todas maneras, a ver, ya os lo diré también en la siguiente clase, pero en un examen tipo test, vosotros ya tenéis experiencia porque estáis en segundo, es poco inteligente responder las 25 preguntas, sobre todo cuando te restan. Yo esta, por ejemplo, sería de las que, pues posiblemente, pues sería lo normal no contestarla, lo cual no significa que si uno se la sabe o la intuye, pues que la conteste, ¿vale? Pasamos ahora a la 19. ¿En qué situación valdrá lo mismo la pendiente de la ecuación de regresión simple de y sobre x y la correlación entre x e y? Pues casi os digo lo mismo que la anterior, ¿vale? Yo la voy a hacer, la voy a explicar, pero es una pregunta que digamos que no es muy agradable, por decirlo alguna vez. No muy fácil, mejor dicho que agradable, ¿vale? Vale. Si me voy a la página 15 del formulario, fijaros que ahí aparece cuál es la ecuación de la recta de regresión. La recta de regresión o la ecuación de regresión, que es decir lo mismo, es un número, la pendiente, multiplicada por el valor de la x, más otro número que se llama la ordenada en el origen o el intercepto. Y en este problema en lo que se centra es, perdón, se centra en la pendiente, en la b, ¿vale? La pendiente de la recta de regresión o de la ecuación de regresión, también como podéis ver en la página 15, está en la fórmula Rxy, coeficiente de correlación lineal, por SI entre SX. Vale. ¿Qué ocurre? Pues que me preguntan que qué tiene que ocurrir para que la B que tengo aquí escrita sea igual que Rxy. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Pues hombre, evidentemente, si miráis a la izquierda y si miráis a la derecha, como esto que estoy señalando no sea 1, pues no van a ser iguales. La única posibilidad es que el factor SI entre SX valga 1, para que al multiplicar me dé lo mismo. Pues ya está. Pues esa es la conclusión. Las dos expresiones serán iguales cuando SI entre SX valga 1, porque en ese caso, si RXY lo multiplico por 1, pues me saldrá evidentemente lo mismo, me saldrá RXY. Más digerido, esto que está dividiendo pasaría multiplicando, y más digerido aún, que no lo he escrito, si elevo al cuadrado, pues las varianzas serían iguales. Por lo tanto, la respuesta es que eso ocurre cuando las varianzas de las variables independientes y dependientes sean iguales. Vale. ¿Qué es lo apropiado realizar en la situación 3? Pues está claro que una regresión lineal simple. ¿Por qué? Porque los valores del peso y de la tasa cardíaca son valores cuantitativos. Si fuesen cualitativos, la variable independiente, si tuviese un rango cualitativo, lo que convendría hacer sería una ANOVA, dividir en niveles, algo parecido a lo de la PEC, y llevar a cabo una ANOVA. ¿Cuándo se lleva a cabo un análisis de regresión lineal simple? Cuando las dos variables son cuantitativas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Vale. En la pregunta 21 nos metemos ya en harina. Me dice que cuál es el intervalo de confianza de la pendiente para la regresión de y sobre x. Y llegado a este punto, pues igual que dije antes en la ANOVA, es cuando me tengo que poner a hacer cuentas. Bien, en un problema de este tipo, esto es todo lo que yo tengo que calcular. Tengo que calcular para cada variable cuánto vale la media, cuánto vale su desviación típica. Tengo que calcular para las dos variables conjuntas cuánto vale la covarianza, cuánto vale el coeficiente de correlación y cuánto vale el coeficiente de determinación. Y por último, en relación con la regresión lineal, tengo que calcular cuánto vale la pendiente, cuánto vale la ordenada en el origen, para poder de esa manera determinar la recta de regresión. Es decir, esto es lo que tengo que determinar. Aquí que lo veáis, está sin rellenar, eso es lo que tengo que tener claro. Eso que está ahí es lo que yo necesito para poder responder a todas las preguntas que me pueden plantear en un problema relacionado con la regresión. Vale. Hombre, con los datos que me da el problema, tendría ciertamente fácil hacer los cálculos. Por ejemplo, ¿cuánto valdría la media de la x? Pues para calcular la media de la x, tendría que ver cuánto suman todos los valores que me lo han dado, 488, y dividir entre 6. ¿Qué tendría que hacer para calcular la media de la y? Pues también lo tengo fácil. Dividir este 319, pues también entre 6. ¿Qué tendría que hacer para calcular la desviación típica de la x? Pues tal y como podéis ver en la primera página del formulario, en concreto en la página 9, una manera de calcular
la varianza de la x es hacer la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Fijaros que con los datos que me dan, hacer la media de los cuadrados lo tengo a huevo, porque me dan la suma de los cuadrados. Por lo tanto, tendría que hacer 40.092 dividido entre 6 menos lo que me saliese la media al cuadrado. Y eso sería la varianza. Para obtener después la desviación típica, pues tendría que hacer la raíz cuadrada. Análogamente para la y. También sería rápido y fácil calcular la covarianza, porque la covarianza, tal y como podéis ver en vuestro formulario, la puedo hacer viendo la media del producto, es decir, 26.184 dividido entre 6 menos el producto de las medias, lo que me haya salido la media de x por lo que me haya salido la media de y. También es fácil calcular la R de x y, sobre todo teniendo en cuenta que me la dan, 0.57, pues ya está, la copio aquí. De esa manera, el coeficiente de determinación, pues también lo tengo a huevo, sería 0.57 elevado al cuadrado. También podría calcular la b y la b sub 0 y la recta de regresión siguiendo todo el formulario que tenéis en la página 15, ¿vale? Yo lo he hecho metiendo estos datos en la calculadora. Entonces, para meter estos datos en la calculadora, pues es bastante rápido y bastante sencillo. Vamos a ver si os lo explico. Para meter los datos en la calculadora, vamos a ver si me lo llevo aquí la calculadora, que la pueda mover, que lo pueda ver. Pues lo primero es la calculadora, ponerla en el modo estadístico. Entonces, dentro del modo, creo que es el 6. Modo estadístico efectivamente es el 6. Y una vez que la tenéis en el modo estadístico, le dais a la opción 2, ¿vale? Opción 2. Y empiezo ahí a meter los valores primero de la X. Que los valores de la X, como veis, son 90, el siguiente que es 86, el siguiente que es 67, el siguiente que es 89, el siguiente que es 81 y el siguiente que es 75. Vale. Una vez que ya he metido los valores de la X, me voy hacia arriba y voy a meter ahora los correspondientes a la Y, ¿vale? Que serían en este caso, el primero es 62, el siguiente es 45, el siguiente es 40, el siguiente es 55, el siguiente es 64 y el siguiente es 53, ¿vale? Una vez que ya he metido los valores, lo tengo todo. Borro la pantalla con esta tecla, que significa borrar todo, all clear en inglés, y me voy aquí donde pone opciones. Dentro de las opciones me voy aquí donde pone dos variables, cálculo de dos variables, que es en el número 2. Y ahí me salen pues todos los valores correspondientes que voy rellenando. Vamos a ponerla aquí ahora. Por ejemplo, la media de la X, pues fijaros, 81.33. Pues este valor que yo puse aquí, 81.33. ¿Cuánto me queda la desviación típica de la X? Tened cuidado que esto puede llevar a engaño, ¿vale? Lo quería explicar. Fijaros que aquí aparece SX, pero el SXS no es el que tengo que poner aquí, porque el SX en la calculadora casi yo creo que con una... es poco afortunado como lo pone, se refiere a la muestral, a la SN-1. Eso es el SX. El SX en realidad es el sigma X que aparece aquí. Eso sí que lo tenéis que tener claro y lo quería decir. Cuidado con eso, ¿eh? El SX es el correspondiente a la desviación típica que vale 8.178. Redondeando a dos decimales, 8.18. Vale. Si sigo descendiendo, pues tengo los datos de la otra variable. La media de la y, que sería 53.17, cogiéndolo con dos decimales. La desviación típica de la y, sigma y, insisto, no SI, cuidado con eso, sigma y, que sería 8.55. Y para calcular la covarianza, pues es el único dato que tengo que hacer a mano. Para hacerlo a mano, fijaros que lo que cojo aquí, lo he pasado ya, es los productos. A ver dónde están. No lo encuentro ahora. Sí, aquí está, ¿lo veis? El sumatorio de x por y, que vale 26.184, pues eso es lo que pongo aquí. 26.184 dividido entre el tamaño muestral, que es 6, menos la media de la X, 81.333 por 53.16. Y eso queda, si hacéis la cuenta, 39.77. Vale. ¿Qué tendría que hacer para calcular la correlación? Hombre, aquí me la dieron, valía 0.57. Borrar esto ya. Y me voy ahora, dentro de las opciones, me voy a la 3, cálculos de la regresión.
Y ahí tengo todo. Fijaros que la R valdría 0,57, redondeando a dos decimales, como veis, eso es lo que valdría la R, 0,57. Y la B valdría 0,6, la A valdría 4,8. ¿Lo veis, no? No confundir, la B es la pendiente. Fijaros que es lo que va delante de la X. La B es lo que va delante de la X. La B mayúscula que llamo yo. Por lo tanto, la recta de regresión sería 0,6 por X más 4,8. ¿Vale? A ver, otra manera de calcular la B teniendo ya todo esto es irme al formulario y hacer, tal y como podéis ver, RXY, que sería en este caso 0,57 por raya de fracción, SI 8,55 entre SX, 8,18. Voy a hacerlo, vamos a comprobarlo, ya por curiosidad, para ver que no sale diferente. Vamos, tiene que salir, a lo mejor falla en algún decimal. La manera de calcular, mirando en el formulario de la página 15, la B, perdón, la forma de calcular la B es multiplicar la correlación lineal RXY, que era 0,57 por raya de fracción, y tengo que poner arriba SI, que en este caso valía 8,55, pues 8,55 entre la SX, que valía 8,18. 8,18. Le doy al igual y el valor correspondiente de la B, pues fijaros que me queda lo mismo. 0,6, redondeando, sería 0,60, 0,6. ¿Qué tendría que hacer para calcular ahora la ordenada en el origen? Pues si me voy de nuevo a la página 15, al formulario, para calcular la ordenada en el origen tendría que coger la media de la I, que es 53,17 menos, vamos a ver que lo mire bien, el de B sub 0 menos B por X, menos B que era 0,6 multiplicado por la media de la X, que era 81,33. Y eso sale pues un valor de 4,372. Sale un valor que ya hay cierta diferencia porque aquí he metido un redondeo. Al meter un redondeo se multiplica el error. Vale, perfecto. Esto ya lo quitamos y seguimos. Presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. Vale. Bueno, una vez que tengo eso, posiblemente ya os digo que saco más cosas de las que me van a pedir. Voy a construir ahora el intervalo de confianza, que es lo que me piden de la pendiente para la regresión de y sobre x. Pues lo tengo fácil. Me voy a la página 16 y fijaros que en relación con la pendiente, la fórmula para construir el intervalo de confianza pues está bastante clara. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el error máximo y a partir del valor que yo tenga de la b, 0,6, pues restar y sumar el ancho del intervalo, el error máximo. Es decir, lo de siempre para construir un intervalo de confianza. Tengo que empezar calculando en primer lugar el valor correspondiente a la t sub n menor 2, 1 menos alfa medios. En este caso, fijaros que la n menor 2 valdría 4, porque recordad que había 6 sujetos. Es decir, que tengo que jugar con una t de student con 4 grados de libertad. Tengo que buscar el valor correspondiente en el centro, en el intervalo de confianza que voy a construir, se tiene que acumular en probabilidad 0,95. Por lo tanto, el valor correspondiente, si lo miráis, es 2,776. Ese es el valor correspondiente a la T de student, que es lo primero que necesito. Después necesito, ¿vale?, la desviación típica de la B, lo que también se llama el error de la pendiente. Recordad que la desviación típica de es siempre el error típico de. Pues la desviación típica de la pendiente, o el sigma B, que con la fórmula que ahí aparece, pues esta es la manera de calcularlo. Hago las operaciones y a mí eso me ha salido 0,429. Redondeando a 3 decimales, pues podría coger 0,43. Calculo de esa manera el error máximo, multiplicando estos dos valores, y eso me sale a mí 1,19. Y por último, construyo el intervalo de confianza a partir del valor de la B. Siempre parto de ese valor. Sería 0,6 menos el ancho del intervalo, 1,19, y el otro borde, pues partiendo también de 0,6, pero ahora me voy hacia la derecha. Y eso sale en las operaciones menos 0,59, 1,79. Que como veis, a ver, el valor no es exacto, sobre todo el borde de la derecha, por el tema del redondeo. Pero la respuesta correcta, como veis, adecua a la A. Esos serían los límites entre los que se encontrarían
el valor correspondiente a la pendiente de la recta de regresión. 22. Me preguntan, ¿es estadísticamente significativa la pendiente de la recta de regresión de los datos de la tabla 1 con un nivel de confianza del 0.05? Pues yo qué sé. Lo que sí que tengo claro es que en este problema, o en toda esta página 16, siempre el planteamiento que tengo que hacer para ver si es significativo es ver si es cero o si es distinto de cero. Es decir, se entiende que es significativo cuando es distinto de cero. Porque si la pendiente vale cero, la recta de regresión sería constante. ¿Vale? Sería igual a 3, igual a 8, con lo cual la capacidad predictiva sería nula. ¿Vale? Bien. Me voy a la página 16 y fijaros que en la primera línea me dice cuál es el estadístico que tengo que hacer para llevar a cabo un contraste en relación con la pendiente de la recta de regresión. Cuando me dicen que si es significativamente un valor, pues tengo que utilizar pues, el estadístico del contraste. Para calcular el estadístico del contraste, extraer la fórmula que veis que aparece y tengo que dividir la B, que valía 0.6, entre el error típico de la pendiente, que ya antes calculé y que era 0.429. Si hacéis la cuenta, esto me sale 1.39, me da cuenta de que he hecho el tonto, porque en los tres fijaros que me daba ya la T, con lo cual esto podrían no haberlo hecho, pero bueno, así lo hemos practicado. Y los grados de libertad, que es importante porque sí que lo voy a necesitar, son n-2, 4, por el mismo motivo que antes explicamos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Pues calcular el valor crítico. Siempre que hago un contraste, tengo que calcular ahora el valor crítico correspondiente. Si calculáis el valor crítico correspondiente a la probabilidad que me dicen, el valor crítico me queda 2.776. Y fijaros que en este caso el estadístico del contraste cae en la zona gorda, en la zona donde no puedo rechazar la hipótesis nula. Si no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿cuál sería entonces la respuesta? Pues que no es significativo, ¿vale? Sería significativo si cayese en la parte sombreada, fuera de la parte de seguridad. Pregunta 3. ¿Cuánto vale aproximadamente el estadístico de contraste para evaluar si la correlación entre X e Y es distinta de 0 para los datos de la tabla 1? Pues bueno, igual en la página 16, en la primera fila, tengo el estadístico que tengo que utilizar cuando yo quiero llevar a cabo un contraste sobre el coeficiente de correlación. En este caso, tengo que tener en mente o tengo que tener claro que el contraste que hago es si en la población el coeficiente de correlación es distinto de 0 o si es 0. Porque si valiese 0, no habría ningún grado de relación entre las dos variables. Bueno, página 16, primera fila, como decía y digo, esta es la manera de calcular la T, y si hacéis la cuenta, eso queda 1.39. Por lo tanto, la respuesta correcta pues sería la C, ¿vale? El estadístico de contraste es la C, la respuesta correcta. Vale. 24 me dicen ahora. En el artículo publicado, el investigador ha resumido la ANOVA de la regresión de Y sobre X indicando lo siguiente. Indica que F14 es igual a 1.912. A esta información usted puede añadir que el nivel crítico P es, bueno, lo primero es que es eso de la F. Pues eso de la F tiene relación, si miráis en la página 16, porque hay otra manera de llevar a cabo el contraste sobre el estadístico correspondiente al coeficiente de correlación, que es mediante una tabla ANOVA. Y el valor de la tabla ANOVA, tal y como podéis ver en la página 16, se obtiene haciendo t cuadrado. Es decir, que si yo hiciese el valor de la t que antes obtuve y lo elevase al cuadrado, me saldría ese 1.912. Y los grados de libertad en el numerador siempre son 1, como podéis ver en la tabla ANOVA, y en el denominador son n-2, que serían en este caso 4. Muy bien, una vez que ya entendí más o menos de dónde va eso, la pregunta es, ¿y el nivel crítico? Pues hombre, tengo que tener claro que si yo tengo dos formas o maneras de llevar a cabo el contraste, la conclusión tendrá que ser la misma. Si yo antes la conclusión que obtuve es que la pendiente no era significativamente distinta de cero, pues ahora la conclusión que tengo que obtener evidentemente tiene que ser la misma. Por lo tanto, si tiene que ser no significativo, pues el valor de la P tiene que ser como, pues tendrá que ser mayor que 0.05. Porque cuando P es menor que alfa, me quedo
con la hipótesis alternativa y digo que ha sido significativo. Es un poco lioso. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Tiene que ser mayor que 0,05 porque si fuese más pequeño me tendría que quedar con esa hipótesis. Aquí está dibujado, pues más o menos. Bueno, y eso sería pues más o menos todo. Se me ha hecho igual un poco largo, 1 hora. Bueno, si tenéis alguna duda ya sabéis que tenéis que preguntar.